Listo, pues cuando guste, Doc. Ok, pues vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Bueno, atendiendo y respetando la puntualidad de los que están, yo creo que vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Y vamos a continuar con el tema que iniciamos el día de ayer, referente a la parte de investigación-acción. Yo creo lo concluimos el día de hoy y posiblemente iniciemos con la parte de etnografía, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, antes voy a cerrar mi cámara para evitar alguna situación ahí de fallas en señal y esas cosas y les comparto, ¿no? Ok. Yo esperaría que ya estén viendo la presentación. Sí se ve. Gracias. Bueno, justamente en esta parte nos quedamos el día de ayer en lo concerniente al diseño metodológico de pues la investigación-acción. En términos generales, este diseño podemos resumirlo en tres grandes fases, ¿no? La fase inicial o de contacto con la comunidad. Digamos que aquí se lleva a cabo pues el primer encuentro o los primeros encuentros con la comunidad con la finalidad de conversar con la gente y motivarles a participar, ¿no? Una vez que acceden, pues entonces se organiza el trabajo de detección de necesidades o problemáticas con el propósito pues, de darle solución, que ese es uno de los grandes objetivos de este tipo de investigación. En segundo lugar, tenemos la fase intermedia o de elaboración del plan. En esta etapa se plantean los objetivos por alcanzar, se asignan tareas y responsabilidades y bueno, se organiza el trabajo a través de técnicas de recolección de información con la finalidad de pues subsanar las necesidades o las problemáticas encontradas, ¿no? Y en tercer lugar, la fase de ejecución y evaluación del estudio, que bueno, debido a que el proyecto debe concluirse con un resultado, digamos, con la obtención de la solución al problema, ¿sí? Es imperativo, es necesario que exista retroalimentación constante en cuanto a los avances y en un momento dado se hagan los ajustes necesarios en las acciones que se están realizando, con el propósito fundamental de que pues se puedan alcanzar los objetivos propuestos, ¿no? Entonces, en esa fase de evaluación, digamos que es algo continuo, algo que, bueno, no se puede separar. Mientras se ejecuta, se evalúa con la finalidad, insisto, de redireccionar cuestiones que pudieran estar no funcionando del todo bien, con la finalidad, pues, de lograr los propósitos planteados, pues. Pues aquí como ejemplo de lo que es investigación, acción participativa, se presentan dos casos, dos situaciones en donde pues se ha utilizado este tipo de técnica, ¿no? Por ejemplo, en comedores populares para las personas de bajos recursos, ¿sí? En una comunidad, ¿no?, donde se ha identificado que existe un número importante de familias de bajos recursos, ¿sí? Los miembros de dicha comunidad deciden abordar una acción social para, pues, si no exactamente solucionar de fondo el problema, cuando menos paliar esa situación difícil de acceso a alimentos, ¿no? En ese sentido, bueno, se instala un comedor popular en la parte más céntrica del barrio, de modo que pues pueda permitir a que las personas accedan
a las 3 comidas diarias, ¿no? Entonces, este pues es un ejemplo de investigación, acción participativa. Un segundo caso, un segundo ejemplo, pues sería la alfabetización de adultos. En un momento dado, si en una comunidad se identifica que uno de sus grandes problemas es que personas mayores no saben leer ni escribir, por ejemplo, en este caso, la iglesia local y algunas organizaciones laicas ofrecieron o ofrecen sus instalaciones, sus conocimientos para dar clases a estas personas y poder, pues poder, digamos, capacitarlas, alfabetizarlas, de modo que cuando menos puedan saber y tener acceso a leer y escribir, ¿no? Entonces, pues 2 ejemplos así muy sencillos de lo que es la investigación, acción participativa. En lo que concierne al proceso general de análisis de datos, pues podemos dividirlo, digamos, en 3 momentos, ¿no? Lo que se conoce como reducción de datos, ¿sí? Que a su vez se compone de algunas subpartes, podemos decir, separación de elementos, identificación y clasificación de elementos, agrupamiento. Un segundo paso sería la disposición de datos y un tercero, obtención y verificación de conclusiones. En relación al primero de ellos, a la reducción de datos, que por allá hay un micrófono abierto, perdón. Gracias. Con relación, decía yo, a la reducción de datos, bueno, implica, como su nombre lo dice, reducir la información contenida en los datos textuales, ¿sí? Diferenciando unidades e identificando los elementos de significado. Este proceso, digamos, de reducción de datos se desarrolla de manera paralela a la recolección de estos datos. Igual por lo que en el transcurso del desarrollo del análisis de los datos pueden efectuarse nuevas reducciones sobre la base de resultados de los tratamientos previos efectuados sobre los datos en bruto. Entonces, pues igual como se ha venido diciendo, pues es un proceso, digamos, no lineal, ¿no? Que se retroalimenta de manera constante y que pues se va depurando, digamos, en el mismo proceso de la recolección de datos, ¿no? En la reducción de datos en sí consta de, cuando menos, tres operaciones, ¿no? Que es, en primer término, la separación de unidades, en segundo, la identificación y clasificación de esas unidades, con algunos criterios de categorización que ahí se ponen, y por último, en agrupamiento. Con relación a la separación de unidades, pues esta operación, este paso, digamos, consiste en separar segmentos o unidades que conforman un conjunto de datos objeto de análisis. La segmentación, digamos, puede hacerse obedeciendo a diversos criterios. Obviamente, esto depende pues, del tema abordado, que sería como que el criterio más importante. Igual pueden establecerse criterios, por ejemplo, criterios espaciales, criterios temporales, incluso gramaticales, conversacionales, para poder hacer esta segmentación de unidades, ¿no? En el segundo paso de identificación y clasificación de unidades, pues consiste en examinar ciertas unidades de datos para encontrar en ellas determinados componentes temáticos que en un momento dado permitan identificar tanto semejanzas como diferencias que nos
permitan, que nos posibiliten agrupar estos datos en unidades, ¿no? Y hay diversos criterios de esa categorización. En un primer, en primer término tenemos un criterio, el criterio de objetividad, que no es otra cosa más que definir categorías o mejor dicho, que la definición de categorías debe de estar expresada de tal forma que no dé lugar a dobles interpretaciones, ¿sí? Y con ello que nos lleve a inconsistencia, ¿no? Entonces, deben de ser como que muy claras, pues, la definición de las categorías. En segundo lugar, el criterio de pertinencia, ¿sí? Es decir, las categorías deben ser relevantes con relación a los objetivos del estudio, ¿sí? Y adecuadas al propio contenido analizado. El criterio de exhaustividad asume que cualquier unidad debe poder ser ubicada en alguna de las categorías, ¿sí? No puede ninguna de las unidades quedarse fuera, ¿no? El único o el criterio de único principio clasificatorio, ¿sí? Pues aborda la parte de que las categorías deben de estar elaboradas desde un único criterio de ordenación y de clasificación. Y por último, la parte de exclusión mutua, ¿sí? Se refiere a que un segmento de texto diferenciado solo puede pertenecer a una sola categoría, es decir, pues no lo podemos ubicar en dos, ¿no? Y por último, bueno, la parte de agrupamiento como una operación o la tercera operación de la reducción de los datos, se refiere a que, bueno, cuando se categoriza, se están ubicando diferentes unidades de datos bajo un mismo tópico o bajo un mismo concepto teórico, ¿no? En ese sentido, la categorización es pues en sí misma un agrupamiento, ¿no? Entonces, en eso consiste la parte de reducir los datos, es decir, los datos textuales se deben de diferenciar en unidades, ¿sí? Obviamente con un significado que el investigador le dé, ¿no? El segundo elemento de acá en el cuadrito, la disposición de datos, me regreso en el proceso general de análisis de datos, ¿sí? La disposición de datos, bueno, supone organizar la información de forma tal que permita extraer conclusiones, ¿sí? A eso nos referimos con el asunto de disposición de datos. Los procedimientos que se utilizan en este caso para extraer conclusiones, es decir, es una forma pues, de organizar la información, de ordenarla, ¿sí? Son diagramas, ¿sí? Bueno, entendidos como representaciones gráficas o imágenes visuales de las relaciones entre los conceptos. Esos diagramas pueden ser técnicas de diagramas modelado gráfico, no sé, diagrama de árbol, diagramas esquemáticos. Pueden ser también matrices que pueden contener distinto tipo de información, ciertos fragmentos de texto, citas, frases, y adoptar distintos formatos. Puede ser un sistema de redes, o a veces incluso el interés es exclusivamente descriptivo y se presenta la información de forma narrativa, ¿sí? Que permite pues una visión de conjunto y de esta manera poder extraer las conclusiones. Y bueno, el último paso de esos análisis, del análisis de datos, pues es la obtención y verificación de conclusiones, justamente. El paso anterior, pues es la preparación para ello o la organización de los datos para llegar a ello. Las conclusiones no deben limitarse simplemente a la presentación ordenada de los datos reducidos, sino pues que implica un cierto mayor nivel de inferencia. Yo aquí la palabra inferencia, pues hay que usarla se usa con tacto, ¿no? No es propiamente la inferencia estadística que nosotros entendemos, sino más bien pues el hecho de poder extrapolar a otros grupos algunas
conclusiones derivadas de un análisis o del análisis de un grupo en particular, ¿no? Se deben superar los límites de la descripción y aproximarse a una interpretación e integración teórica, explicitando los vínculos contextuales y las generalizaciones encontradas, ya que el dato tiene significado solamente dentro de un contexto, pues, ¿sí? Y bueno, una vez inferidas las conclusiones, es conveniente, recomendable, ¿sí? Integrarlas con estudios anteriores, ¿sí? O inclusive compararlas con resultados de estudios, de otros estudios relacionados obviamente con el tema, ¿sí? Hacer explícito cómo se integran en teorías más amplias y en qué medida contribuyen al cuerpo de conocimientos sobre un determinado tema, ¿no? Y bueno, eso es con relación a la parte de investigación-acción. Bueno, ya nos faltaba poquito el día de ayer para concluir. Con la finalidad pues de redondear un poco esta situación, pues por ahí busqué un video, ¿sí? Que pues pretendo ahorita compartírselos y pues, si gustan al final, a ver si concluye el video, pues podemos platicar un rato, ¿no? Déjenme. La investigación-acción, un nuevo enfoque metodológico de gran riqueza en los estudios desarrollados en las ciencias sociales y en la educación. Tiene sus orígenes en el siglo XX durante la década de los 40, de la mano del sociólogo Carl Lewis, quien intentó establecer una investigación científica que integrara la parte experimental con la acción social y definiera el trabajo de investigación-acción como un proceso cíclico de exploración, actuación y valoración de resultados. Se define como una metodología de orientación cualitativa que permite acercarnos de manera reflexiva a la práctica para producir conocimiento y a partir de este generar mejoras o transformaciones sociales. La investigación-acción participativa presenta características bien particulares que la distinguen de otros enfoques y que la hacen viable para transformar realidades. Por ejemplo, se orienta a transformar la realidad. Su foco de estudio es la práctica social. Integra teoría y práctica. Es de naturaleza cualitativa. La realizan los propios implicados. Es colaborativa. Es cíclica. Procede de forma progresiva. Induce a pensar sobre la práctica. Procede de forma sistemática. En relación con la educación, tiene algunas denominaciones como investigación-acción participativa, educativa, pedagógica, en el aula, dependiendo de los autores que las practiquen. En términos educativos, se define como un proceso en el cual los participantes examinan su propia práctica educativa sistemáticamente y cuidadosamente, usando diversas técnicas e instrumentos de investigación. Su propósito es la transformación de la práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el desempeño docente. La manera de abordar al objeto de estudio es partiendo de un diagnóstico.
de la consulta a diversos actores sociales en búsqueda de apreciaciones, puntos de vista, opiniones sobre un tema o problemática susceptible de cambiar. Los actores sociales se convierten en investigadores activos porque participan en la identificación de las necesidades o problemas a investigar. Participan en la recolección de la información, en la toma de decisiones y en los procesos de reflexión y acción. La investigación-acción participativa presenta 5 fases principales. 1. Identificar el problema. 2. Construir un plan de acción. 3. Ejecutar el plan de acción. 4. Observar, recolectar y analizar la información. 5. Reflexionar e interpretar los resultados y, si fuera necesario, replanificar. La fase 1 es descubrir el problema. Para formular el problema se requiere profundizar en su significado, en sus características, en cómo se produce y en las diferentes perspectivas que del problema puedan existir. Ordenar, agrupar, disponer y relacionar los datos que se tienen de acuerdo con los objetivos de la investigación, preparando la información a fin de proceder a su análisis e interpretación. Esto permitirá conocer la situación y elaborar un diagnóstico. El diagnóstico es necesario para recolectar la información necesaria para clarificar el problema. Es importante mencionar que es indispensable conocer las características del contexto, que posteriormente posibilitarán la creación de procedimientos y técnicas que orientarán el rumbo de la intervención. A continuación se presentan los pasos del diagnóstico. Estos son: identificar el problema, elaborar un plan de diagnóstico, recoger la información, procesar la información y socializar los resultados obtenidos. En la fase 2, representada por la construcción del plan de acción, implica algunos encuentros con los interesados, a fin de delinear las acciones acordadas a los problemas existentes en una comunidad, organización, en fin, en una realidad seleccionada. Responde a las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿quiénes?, ¿con qué?, ¿cuándo? En la fase 3 se implementa el plan trazado, que previamente se ha construido y que representa las acciones tendientes a lograr las mejoras o cambios que se consideran pertinentes. Fase 4. Recolectar las evidencias. En la fase 4 se sistematiza, codifica y categoriza la información y la consolidación del informe de investigación, que da cuenta de las acciones, reflexiones y transformaciones propicias a lo largo de toda la investigación. Continuamos con el análisis de la información. Analizar la información con el propósito de responder a las interrogantes que nos hemos planteado. Es importante mencionar que la fase 5 permite un proceso de reflexión permanente durante toda la investigación y se comparten los resultados para después realizar, si fuera necesario, una post-investigación, en donde se emiten nuevas opiniones sobre la realidad planteada, dando lugar a un nuevo diagnóstico.
En resumen, la investigación-acción participativa es una metodología que marca un momento importante en el desarrollo de las metodologías cualitativas de investigación, pues además de abordar una realidad, es transformadora. Y hoy en día se necesita no solo investigar, sino buscar solución a las problemáticas sociales. Pues muy bien. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario con relación al video o alguna otra cuestión. ¿Qué les pareció lo último? ¡Hey! ¡Oslo! ¡Oslo! Edson, ¿quieres participar? O... ¿Nadie? Adelante, médico. Sí, gracias. Por lo que había entendido, este tipo de análisis es donde participa las personas, ¿no? El grupo a atender, a tratar. Explicaba el video que esto surge en el siglo XX. Yo la oportunidad que he tenido de trabajar en diferentes proyectos de desarrollo, a lo mejor de ahí sale las empresas autogestoras. Tuve la oportunidad de conocer Plan Chontalpa, que fue un megaproyecto que se hizo allá en Tabasco, en donde un grupo de especialistas dijeron, Tabasco es un Edén y vamos a hacer lo que produzca. Y cambiaron radicalmente lo que había sin tomar en consideración a la gente. Ellos decían, como esa región es completamente plana, hicieron una cuadrícula casi perfecta y a los ejidos que antes tenían nombres impronunciables, les dijeron el C1, el C2, el C3, el C, etcétera. Y decían el C21 se va a dedicar a producir leche. Y el C35 se va a dedicar a producir marranos. Y así. Y mucha gente no estuvo de acuerdo. Y no sé si conozcas ese proyecto que se hizo. Que se hizo. Metieron al ejército y le dijeron, ¿saben qué? Que aquí no es. Los huevos no son al gusto. Aquí si quieren le entran así y si no, vámonos. Incluso llegaron a llevar gente sobre todo de Michoacán. Les decían, pues ya les vamos a dar tierra, les vamos a dar asesoría, les vamos a dar crédito, les vamos a dar, bueno, todo. Y después a nosotros nos tocó participar en lo que se llamó el proyecto Zapotal, que estaba al ladito de Plan Chontalpa, con otra metodología, ya con la experiencia que generó Chontalpa, que fue un fracaso, porque no se consideró a la gente, porque no se les tomó en cuenta, porque se les cambió radicalmente su forma de vida. Y después Plan Chontalpa, el proyecto Zapotal, que fue el nuevo, donde yo participé más. Ahí nosotros íbamos con esa mentalidad de que la gente fuera a empresas autogestoras, que ellos dijeran, bueno, yo quiero trabajar pues en lo que quieras trabajar, ¿no? Pues nos decían en una cosa, y que no necesariamente eran aspectos productivos, sino más bien aspectos culturales, humanísticos, querían
querían instrumentos musicales, querían otras cosas que no tenían nada que ver con la producción. O sea, ya se iba con otra mentalidad completamente diferente. Esto me parece muy bien que la gente de las comunidades son las que saben cuáles son sus problemas y sus soluciones, nada más que no tienen los elementos o la iniciativa o los contactos para poderlo lograr. Entonces nosotros en muchas ocasiones somos como nada más como enlaces entre ellos y las autoridades que propiamente pueden desarrollar, y se hacen estos estudios de factibilidad para que se logre el objetivo, pero yo la mera verdad ni sabía que se llamaban así. Las conocía como empresas autogestoras, que ellas mismas sean las que propicien su desarrollo. Y bueno, pues cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con ellas, pues se trabajaba con cosas sencillas, ¿no? Nunca se pretendió cambiar radicalmente. Por ejemplo, en Pancho Talpa se metió ganado de Wisconsin y se murieron como moscas las pobres vacas. Y ya cuando íbamos nosotros, bueno, pues ¿qué quiere trabajar? No, pues que con pollitos a nivel traspatio, pues muy bien, y con eso trabajamos. Y por lo regular eso eran los proyectos que más pegaban, los proyectos de poca envergadura, o sea, donde no vamos a cambiar radicalmente a la gente su forma de vida. Pensamos que la gente quiere producir, y no es cierto, o sea, ellos quieren ser felices, ellos quieren estar bien con su entorno, vivir bien del entorno y nada más, no llegar a ser grandes empresarios. Eso es algo que debemos de tener muy presente. No sé si está muy desubicada mi participación, pero es lo que yo entiendo con esta metodología. Gracias. No, pues muchas gracias, médico. Claro, comparto plenamente la opinión. Sin duda alguna, el ejemplo que nos pones es por demás ilustrativo. Es yo creo, una verdadera, es la antítesis, es la antípoda de lo que es la investigación-acción, ¿no? Lo que se hizo allá. Inclusive, yo por ahí me llegaron a comentar de que llegaron a hacer cuestiones como esta, ¿no? Subieron una vaca en el Estado de México, Holstein, la bajan allá en uno de los municipios de la Chontalpa, y creo que frente al presidente en turno, la ordeñaron y pues justamente dio 24 litros, ¿no? Entiendo que después yo creo que ni 3 ni 2 litros daría ese animal, pero bueno, cosas así tan poquito total y absolutamente fuera de foco, pues hicieron ahí, ¿no? Yo creo que el comentario vale en el sentido de que, pues justamente lo que no debe de hacerse, ¿no? Es la negación, ¿no? De ese plan, esa iniciativa, la negación de lo que justamente estamos viendo acá, pues. Muy bien. Pues nuevamente gracias, médico. ¿Alguien más? Nadie. Sí, buenas tardes. Adelante. Bueno, yo quiero platicarles un poco de lo que estoy trabajando ahorita en estos días, en estos últimos años, y precisamente lo que es la investigación, acción participativa, es una de las partes, o es una metodología que estamos tratando de implementar. Nosotros en donde estoy trabajando ahorita es en la Secretaría de Desarrollo Social, que ya había comentado antes, y tenemos una estrategia de acercamiento con la población que se llama Sembremos Bienestar Común. Esta estrategia trata pues de ir con ellos detectando sus problemáticas y haciendo pues una ruta de gestión para tratar de contribuir a su solución, ¿no? Así como lo decía el compañero que me antecedió, a veces uno va pensando en grandes problemáticas
que puedan ser detectadas con la población. Sin embargo, la visión que tienen ellos es totalmente diferente, ¿no? A los problemas que uno puede estar prejuzgando que puede haber en las comunidades. Y sí, es cierto, ¿no? A veces nos lleva una sorpresa de que para ellos los problemas y sus soluciones pueden ser demasiado sencillas, ¿no? Para que a veces nosotros vamos cegados. Nosotros pensamos, así como lo comentaba, en las grandes obras, en los grandes cambios en cuanto al campo o grandes obras de infraestructura, y no, ellos pues con unas gallinitas y con cosas sencillas, así como comentaba, con grupos musicales o con no sé, tal vez algunas sillas para la escuela, alguna pintura, con ellos se comienzan a resolver sus problemas. De ahí la importancia, pues, de que siempre se tiene que consultar a las personas a través de estas metodologías para que sean ellas mismas las que nos vayan diciendo. Sin embargo, también es importante que el investigador que esté participando en ese tipo de investigación también tenga no sé, la finura, tenga la sensibilidad, pues, de hacer ver a ellos, el tacto, de hacerlos ver que también existen problemas en su comunidad que a lo mejor no lo ven porque ya son cuestiones normales para ellos o los normalizan. Muchas veces nos encontramos con el caso de la violencia familiar, ¿no? O de, no sé, se me hace muy común la basura. Ver basura para ellos amontonada ahí en sus lotes, en sus solares, pues es una cuestión normal. Hacer quema de la basura, de la basura generada en los cestos de baño, pues también es una cuestión normal, ¿sí? Cuando prestan sus salones de convivencia social para alguna fiesta, y pues toda la basura se queda ahí, para ellos es totalmente normal cuando puede ser un foco de infección importante, ¿no? Entonces también, aparte de los problemas de que ellos que ellos detectan, que las soluciones pueden ser hasta cierto punto sencillas, también debemos tener la sensibilidad y ver la forma de hacerles ver que pues también existen otros problemas que tal vez para ellos son normales, pero pues que sí significan o son causas de algunos efectos que se pueden reflejar ahí en las comunidades. Obviamente estos procesos de investigación, acción participativa son largos, no los presentaba y pues parecía que pues en un día hacemos las 3 fases que se indicaban ahí. Sin embargo, no, es complicado, es muy complicado. Por ejemplo, en nuestro caso acá en la Secretaría, pues siempre que se van a este tipo de encomiendas o este tipo de investigaciones, también no solamente va una persona o 2 investigadores, sino vamos un grupo multidisciplinario para tratar pues de ahondar lo más posible, ¿no? Porque si no nos encontramos con el sesgo, ¿no? Si el investigador o los investigadores son únicamente del sector agropecuario, pues se van a enfocar más a las problemáticas pecuarias, ¿no? Entonces somos un equipo multidisciplinario y de esta forma tratamos de ahondar más en las problemáticas de todo lo que nos pueda llover. También otra cosa importante que les quiero compartir es que puede existir también un sesgo en la investigación cuando se hacen este tipo de metodologías, de acuerdo a las personas que están participando. Nosotros nos hemos encontrado que a veces, pues por desconocimiento o al inicio que iniciábamos con estos trabajos, poníamos nosotros los horarios de las reuniones y dependiendo del horario nos hemos dado cuenta que asiste un tipo o un conjunto de personas en común. Por ejemplo, si las juntas son tempranas, a horarios muy tempranos, normalmente los que se acercan son los avecindados, es decir, aquellos que no tienen terrenos, que no son productores. Y eso nos lleva a que no estamos detectando en ese horario problemáticas relacionadas con el campo, problemáticas relacionadas con la productividad. Si nosotros hacemos las reuniones a una hora donde las señoras están preparando los alimentos, los que más acuden son hombres y no acuden mujeres, y de ahí estamos excluyendo las problemáticas que pueden estar asociadas a cuestiones de género, por ejemplo, ¿no? Normalmente no participan los jóvenes, nos hemos dado cuenta que son excluidos en las comunidades. Entonces es complicado, es una tarea realmente un poco complicada, pero pues es la experiencia la que va dando las pautas
para llevar a mejor efecto esos trabajos, ¿no? Bueno, sería mi comentario sobre esto. Sí, muchísimas gracias, colega. La verdad, interesante, interesantísimo lo que nos comentas, lo que nos compartes. Y sí, sin duda alguna, esos detallitos finos que nos acaba de comentar, pues solamente con experiencia, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. Creo que ya no. Ok, pues vamos a continuar con el siguiente subtema del módulo, el subtema 3, que es con relación a la investigación etnográfica. Etnografía. Bueno, entiendo que sí se ve, ¿verdad? Ya el PowerPoint que acabo de compartir. Sí se ve. Ok, gracias. Bueno, este también es un método muy socorrido que cuando menos de inicio, bueno, por acá lo dice, ¿no? Se usó en la antropología social con la finalidad de estudiar etnias, sobre todo. De hecho, pues si estudiamos etimológicamente el término, pues está compuesto por una parte por la parte de etno, pues viene por ahí de etnia, ¿no? Bueno. La etnografía es una metodología que se utiliza en las ciencias sociales, ¿no? Y que, como les comentaba, proviene de la antropología social, ¿sí? Obviamente ya en los últimos tiempos se ha extrapolado a múltiples escenarios, incluso entre ellos la mercadotecnia, que pudiera parecer que de entrada, pues que a lo mejor no tendría mucha relación el asunto, pero pues no es así. Realmente sí se ha utilizado y se ha utilizado con con muy buenos resultados, ¿no? Bueno, el sociólogo Anthony Giddens define a la etnografía como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo, valiéndose de la observación participante o de entrevistas para conocer su comportamiento social. La investigación etnográfica pretende revelar los significados que sustentan las acciones sociales. Esto se consigue obviamente mediante la participación directa del investigador, estudiando las interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado. Entonces, en buena medida, esto es como una especie de, bueno, el investigador se inmiscuye, es parte del grupo social o se adentra en el grupo social de modo de conocerlo, obviamente teniendo el suficiente tacto de no o tratar de interferir lo menos posible en cuanto a la forma en que viven, en cuanto a sus costumbres, y simplemente observarlas, describirlas, estudiarlas y bueno, pues sacar conclusiones de ello, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones se comete el error de pensar, de suponer que, o de confundir, mejor dicho, la etnografía como sinónimo de observación participante. No es así. La etnografía es un método de investigación, mientras que la observación participante es una técnica para recabar información. Entonces son dos cuestiones distintas, ¿no? De una forma general, la etnografía se puede definir como la descripción de lo que una gente hace desde la perspectiva de esa misma gente, ¿no? Eso quiere decir que a un estudio etnográfico le interesan tanto las prácticas, es decir, lo que la gente hace, como los significados que esas prácticas adquieren para quienes las realizan, es decir, la perspectiva de la gente sobre estas prácticas, ¿no?
qué piensa la gente sobre esas prácticas y qué esperan de ellas. Pues. Un estudio etnográfico describe contextualmente las relaciones complejas entre prácticas y significados, ¿sí? Para unas personas concretas sobre algo en particular. Puede ser un lugar, puede ser un ritual, una actividad económica, puede ser una institución, una red social o incluso un programa gubernamental. Una característica relevante de este método es que el investigador interactúa con las personas, de modo que va conociendo la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de relacionarse de los integrantes de ese grupo social con el resto, ¿no? Esa interacción que se establece entre el investigador y el grupo social normalmente se da en dos facetas. La primera, participando en el grupo, ¿sí? De modo que su presencia, digamos, lo que comentaba hace rato, no distorsione o no influya en el ambiente de los participantes o del contexto. Es decir, que la gente sigue actuando tal cual es, pues. ¿Sí? Y la segunda consiste en no perder de vista su actitud crítica como investigador, ¿sí? Pues en todo momento debe ser capaz de que sus propias concepciones en un momento dado no intervengan en la interpretación de lo observado. Es decir, lo más objetivamente posible o quitarse los prejuicios, sí, los prejuicios previamente elaborados, de modo de poder entender a cabalidad realmente cómo vive, cómo actúa y cuáles son las costumbres de ese grupo social al cual está estudiando. Pues. Los rasgos principales de la etnografía, sí, es que, bueno, es un método eminentemente de campo, ¿no? Es decir, se efectúa en los entornos donde las personas viven, en el día a día, donde cotidianamente se relacionan, pues. Obviamente no en laboratorio, donde el investigador, pues, tiene variables controladas, ¿no? Sino simplemente se dedica a observar el comportamiento justamente in situ, pues podemos decir, ¿no? Allí donde la gente vive. En segundo lugar, es personalizado, toda vez que los investigadores mantienen un contacto cercano con el grupo de estudio, ¿sí? Al ser, digamos, pues tienen dos facetas. Por un lado, participantes, ¿sí? Todo el tiempo que están realizando la investigación y, por otro lado, observadores de la vida de los integrantes del grupo, ¿no? Es multifactorial, pues debe valerse de más de dos técnicas de recolección de información para triangular los datos, ¿no? Algo que le da, pues, sin duda alguna, mayor rigor, mayor validez a las conclusiones que puedan derivarse de ese estudio, ¿no? Representa un compromiso a largo plazo. Pues los investigadores que lo aplican deben de interactuar con los individuos que estudian, pues digamos periodos largos. Digo, inclusive en varios documentos yo leí que hasta años, un año, no sé, 15 meses, 18 meses, un investigador interactuando con un grupo social para poder, digamos, pues extraer conclusiones realmente, pues, que denoten la forma en que estas personas viven, actúan, piensan, ¿sí? La etnografía también pues, es inductivo, puesto que se lleva a cabo a partir de la conjunción de detalles descriptivos para conformar patrones generales o teorías explicativas, ¿no? Pues sin duda alguna, uno de los grandes rasgos de la investigación cualitativa en general justamente es eso, ¿no? La búsqueda de patrones y que nos puedan, a través de los cuales nosotros podamos explicar, ¿no? El cómo vive la gente, el cómo se relaciona con los demás.
Es dialógico, toda vez que los sujetos de estudio pueden opinar sobre las conclusiones e interpretaciones derivadas de este, ¿no? Pues dialógico viene de diálogo, y pues bueno, siempre en este tipo de investigaciones existe un diálogo permanente, un diálogo continuo, ¿no? Entre quienes investigan y los sujetos, objeto de estudio, ¿no? Y bueno, también es integral, pues la intención de la etnografía es ofrecer, hasta donde sea posible, una imagen de la vida cotidiana de un grupo en un escenario determinado y contextualizado, ¿sí? En ese escenario donde realmente, digamos, pues ellos viven y se desenvuelven, ¿no? Como se decía en la lámina anterior, pues la etnografía sí implica trabajar en campo, ¿no? Y bueno, por un lado, el trabajo de campo implica desplazarse a un emplazamiento donde se llevará a cabo la etnografía. Se comentaba que pues, el investigador es parte del grupo, pero además es observador de todo lo que allí se hace, convive con ellos, pero al mismo tiempo pues los estudia, ¿no? Algo que debemos tener nosotros en cuenta es que el lugar de estudio no es el objeto de estudio. Es decir, los antropólogos no estudian aldeas, tribus, pueblos, vecindarios, colonias, cárceles. Estudian en aldeas o en vecindarios, en cárceles, pues, ¿sí? Y en un momento dado no confundir que ese lugar de estudio sea el objeto de estudio. Y bueno, hoy la etnografía no es solo utilizada por los antropólogos, ni se limita a los estudios de las comunidades indígenas. Les comentaba y por ahí al final se ponen dos ejemplos de cómo se ha utilizado la etnografía para la realización de estudios de mercado, ¿no? Eh, la riqueza, desde mi punto de vista, digamos, esta metodología es aplicada a un estudio de mercado en concreto, es que lo que tradicionalmente se hacía era pues levantar una encuesta, ¿no? Una encuesta a las personas. Y bueno, se ha observado que muchas veces la información que se capta a través de una encuesta no es propiamente información total y absolutamente fiable, ¿no? En cambio, cuando tú te involucras con el grupo, cuando tú te involucras en este caso con los consumidores de una marca, que son a quienes se pretendería estudiar con un estudio de mercado, ahí realmente ves sus motivaciones, ves el por qué eligen una y no otra marca en un momento dado. No responden una pregunta que pudiera ser una respuesta, digamos, no propiamente acertada, sino que al convivir con ellos, pues realmente observa su comportamiento, ve su comportamiento, difícilmente alguien actúa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sería una de las grandes ventajas y riquezas de esta metodología, pues. El objetivo de la etnografía, ¿no? Hay tres condiciones que es importante resaltar. En primer lugar, en el marco de un estudio etnográfico, incluso partiendo de la observación más elemental, supone que se debe contar con una pregunta o problema de investigación. Entonces, por supuesto que aquí sí es relevante, importante, obviamente, partir de un marco teórico, ¿no? Plantear el problema y tener como guía una o más preguntas de investigación. Una segunda condición es que se acepte la presencia del etnógrafo por las personas con las que se realiza la investigación. Esto, digo, muy de la mano con lo que el colega que participó en segundo término, ¿no? Yo creo que es sumamente importante. Obviamente, si esto no se da, realmente los resultados de una investigación de este tipo pues carecerían de validez realmente, ¿no? Si el grupo social no acepta a quien está investigando, difícilmente va a poder llegar a conclusiones
sean precisas, ¿no? Y la tercera condición es que se debe contar con tiempo suficiente para realizar la investigación etnográfica. Se decía que 1 año o incluso más. En ocasiones se requiere para poder pues estudiar a un grupo y realmente llegar a conocerlos, llegar a describir de manera precisa su comportamiento. El objetivo de la etnografía es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, obviamente, ¿no? Para contribuir en la comprensión de los significados que sustenten las acciones, las interacciones en la realidad del sujeto investigado, lo cual se logra solo con la participación directa del investigador y juntos crean el concepto de realidad, ¿no? Realmente con esa convivencia, con esa interacción que se da, pues realmente es como se logra, pues, que el investigador logre conocer, logre saber realmente cómo vive, ¿no? Bueno, fases de la investigación etnográfica. En la siguiente lámina viene un pequeño esquema. Aquí podemos decir que la etnografía estudia el estilo de vida de un grupo de personas, ¿sí?, habituadas a vivir juntas, ¿no? No sé, los vecinos de una colonia, incluso de una familia, de un grupo social, como por ejemplo, no sé, los drogadictos, ¿no? Y bueno, ese grupo de personas obviamente están guiadas por costumbres o por ciertos derechos, por ciertas obligaciones o por cierto estilo de vida, ¿no? Obviamente aquí hay una interacción sujeto-investigador entre el sujeto investigador y el sujeto investigado, que es la realidad que viven ese grupo social, ese sujeto investigado, ¿no? Bueno, como decía, el grupo a estudiar puede ser una comunidad, puede ser una familia, una institución educativa, un aula de clases incluso, una empresa, una cárcel, ¿sí? Y pues grupos sociales aislados que comparten estilos de vida o algunas semejanzas, intereses, si queremos llamarlo así, como por ejemplo drogadictos, no sé, alcohólicos, homosexuales, delincuentes. Bueno, las fases de la investigación etnográfica, espero que pues más o menos se vea, creo que está un poco borrosa, pero bueno, primeramente partimos de definir la problemática de estudio, ¿no? Obviamente. Luego pasaríamos a una segunda etapa de preparación para el estudio de campo. Ya una vez que sabemos lo que vamos a estudiar, pues vamos a realizar el estudio de campo respectivo, ¿no? Para ello, pues hay que negociar el acceso al campo de estudio. Era lo que se comentaba en la lámina anterior, bueno, que el etnógrafo debe de ser recibido, bien recibido, aceptado, pues, por el grupo social al cual va a estudiar, ¿no? Una vez que se negoció ese acceso, pues debe darse la ambientación e inmersión en el campo de estudio, ¿no? Empezar a cohabitar, empezar a convivir con el grupo que se esté estudiando, ¿sí? Empezar pues a conocerlos y a ambientarse, pues. Enseguida, definir los instrumentos de recolección de información. Pues bueno, la observación, sin duda alguna, es un instrumento sumamente relevante acá. Pudiera haber también la entrevista, propiamente no estructurada, sino una entrevista, digamos, diálogos que se den al natural, de manera fluida, ¿no? Sin propiamente tener el rigor de preguntas que necesariamente la gente tenga que estar contestando, pues. Incluso localizar informantes clave siempre, cuando uno, inclusive en cualquier tipo de intervención, cualquier estudio de tipo social, en un diagnóstico, es sumamente relevante la información que estos informantes clave nos pueden proveer. Por tanto, pues sí debemos de tratar de identificarlos
y pues bueno, sacarles el máximo de los provechos en cuanto a la parte de obtención de información. Igual la observación participante, pues sin duda alguna es importante. Luego abandonar el campo de estudio para poder analizar la información y pues realizar la narrativa respectiva, es decir, el informe de de la investigación. Aquí es importante realmente también, y muchas veces no se considera así, el hecho de retroalimentar a las personas con los hallazgos encontrados, ¿no? No sé, en múltiples ocasiones va el investigador, obtiene la información, analiza la información, finalmente realiza el informe respectivo, pero no socializa los datos, ¿no? Entonces es importantísimo pues regresar, socializar con el grupo social los hallazgos que se hayan tenido. Seguramente eso les va a servir mucho pues para detectar los problemas y posibles soluciones que pudieran generarse al interior de ese grupo social. Bueno, una forma de captar información, digamos, un método pues, de poder captar información, sin duda alguna es esto que se conoce como la entrevista etnográfica, ¿no? La entrevista etnográfica se puede definir como un diálogo formal orientado por un problema de investigación. Pero bueno, yo insisto, no es propiamente a través de un cuestionario, no es propiamente a través de, bueno, no una entrevista estructurada en el sentido literal del término, pues. No se debe olvidar que el problema de investigación es el que orienta la entrevista etnográfica, sin duda alguna, en el sentido de que establece, pues, qué se pretende conocer, ¿no? ¿Qué información es relevante? ¿Qué información es la que necesita el investigador? ¿Sí? Y, bueno, es importante distinguir entre los cuestionarios, las encuestas, los censos de un lado y la entrevista del otro. No hay que confundir una entrevista con un cuestionario o una encuesta o un censo, pues era lo que les comentaba. En muchas ocasiones, cuando nosotros tenemos un cuestionario estructurado o una encuesta propiamente dicha, predisponemos a las personas, ¿no? Predisponemos a las personas y en muchas ocasiones la información es un poco sesgada, ¿no? Entonces, acá es una entrevista no estructurada, ¿sí? La cual supone preguntas abiertas, donde los entrevistados presentan sus puntos de vista con detenimiento, con soltura, digamos, con naturalidad, podríamos decirlo así. Bueno, ámbitos de la vida social donde es útil la entrevista. Acceso a las percepciones y valoraciones que los entrevistados poseen sobre situaciones, hechos y personajes, así como sus deseos, temores y aspiraciones, ¿no? En el conocimiento de acontecimientos del pasado, del presente, de los cuales los entrevistaron fueron testigos directos, ¿no? En el registro, digamos, también de la tradición oral, de la cual son portadores los entrevistados. Bueno, esta tradición incluye tanto la historia local como, bueno, la oralitura, es decir, cuentos, mitos, narrativas, leyendas populares. La descripción de saberes, de artes y oficios desempeñados o conocidos por el entrevistado, ¿sí? Y toda esa urdimbre de relaciones sociales en las cuales se encuentra inscrito, ¿no? Entonces, pues en estos ámbitos de la vida social es útil la entrevista y sobre todo, bueno, dentro de la metodología etnográfica. Condiciones para el éxito de la entrevista. Bueno, pues la existencia de una mínima confianza mutua entre entrevistado y entrevistador. De ahí la relevancia de ir con el grupo, pedir, digamos, el apoyo, que se conozca al investigador o a los investigadores y que se acepte dentro del grupo social al investigador o a los investigadores, ¿no? Entonces, eso sin duda alguna, pues genera la suficiente confianza como para
que la entrevista sea un éxito en el sentido de recabar información suficiente, tanto en calidad como en calidad, ¿no? Igualmente, el entrevistador, por supuesto, que debe tener un conocimiento básico para poder identificar a los entrevistados claves, ¿no? Siempre, de hecho, que se prepara una entrevista, pues hay que conocer un poco del tema, o lo más que se pueda, conocer de todo el entorno, ¿no? Que envuelve a ese lugar en particular, a esa unidad de análisis a la cual yo quiero estudiar. Eso sin duda alguna va a facilitar todo el proceso de la obtención de información. Y bueno, finalmente las entrevistas deben ser diseñadas de tal forma que fluyan de la manera más natural posible. Pues si nosotros lo hacemos a través de pregunta-respuesta, sin duda alguna, pues eso no es propiamente natural, ¿no? Entonces, más bien es un diálogo, ¿no? Un diálogo en confianza, en donde se debe dejar a la persona que hable, que se explaye, que básicamente entre menos se le interrumpa, mejor, ¿sí? De esa manera, pues, lograremos los propósitos que se persiguen, ¿no? Bueno, creo que viene, después de esto viene una pequeñísima actividad. Vamos a concluir con esto. La entrevista es una técnica que rinde sus mayores frutos, bueno, cuando se tiene conocimiento de la problemática que se investiga, sin duda alguna, ¿no? Y cuando se han establecido relaciones de confianza y credibilidad con quienes se entrevistan, ¿no? En este sentido, pues decir que la entrevista no es un punto de partida, sino uno de llegar del proceso de investigación etnográfica. Entonces, más bien verlo así, no un punto de partida, sino un punto de llegada en este proceso de investigación. Bueno, ahora sí, bueno, algo muy parecido a lo que hicimos el día de ayer. Aquí hay un párrafo extraído del mismo libro, el autor es Taylor y Bogdan. La idea es, bueno, obviamente que se lea y se realice un comentario reflexivo sobre este párrafo. No sé, 3, 4, 5 participaciones, a ver qué piensan de él. Me voy a permitir leerlo, ¿no? Las personas dicen y hacen cosas diferentes en distintas situaciones. Puesto que la entrevista es un tipo de situación, no debe darse por sentado que lo que una persona dice en la entrevista es lo que esa persona cree o dice en otras situaciones. ¿Qué piensan de eso, colegas? Sí, bueno, puedo participar. Sí, adelante. Leyendo este párrafo, me viene a la mente una ocasión, bueno, yo antes solía comprar mucho la revista National Geographic, y pues ahí pues se tratan mucho pues, investigaciones que tratan de ver con esta investigación etnográfica. En una ocasión, un camarógrafo de National Geographic comentaba una técnica que él había diseñado o inventado para hacer la grabación de algunas poblaciones en algunas aldeas, creo que era por ahí en África. Él comentaba que al momento que llegaba y que colocaba la cámara, cuando él apuntaba a la cámara, el comportamiento de las personas era diferente. O sea, hacia donde él estaba apuntando su cámara, las personas se comportaban de forma diferente que cuando él no estaba haciendo la filmación o la grabación. Entonces, si llegó un mecanismo en donde a través de una serie de espejos en la cámara, si él le apuntaba para enfrente, aparentemente estaba grabando enfrente, pero en realidad a través de los espejos estaba grabando hacia atrás y hacia los lados. Y ya de esta forma, pues ya obtenía los resultados que él quería, ¿no? Que no fueran influenciados porque la gente estaba, o la población estaba sintiendo que le estaban filmando, sino que ya a través de los espejos, pues ya filmaba otros aspectos de la población que estaban, que no estaban conscientes, pues, estaban conscientes de que no estaban siendo filmados y ya continuaban
su vida cotidiana, ¿no? Y me llamó la atención eso, ¿no? Que las personas hacen o se comportan de forma diferente en diferentes situaciones en las que se encuentran. Gracias. Ok, no, pues, gracias a ti, colega. Excelente comentario, sin duda alguna. Incluso yo leí más de un documento en donde decía que en la medida de lo posible no lleves la cámara, la grabadora, porque eso asusta a la gente. Y como dices, ya no se comportan de manera natural. Y si el objetivo es conocerlos, pues a lo mejor ya no se está cumpliendo el propósito, ¿no? Y bueno, más adelante en esta presentación, espero que podamos llegar hoy, algo relacionado con lo que comentas, viene una imagen por ahí muy relacionada con tu comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo. Adelante. Aquí yo creo que es muy importante el encuentro cultural o el choque cultural del entrevistado y ¿cómo se dice? Del que investiga. Me ha tocado trabajar en comunidades indígenas en donde la barrera del idioma es determinante, ¿no? A una persona que no habla su mismo dialecto, pues no le tienen confianza y en muchas ocasiones echas mano de traductores que en muchas ocasiones no comparten, como ahí decía, que el entrevistado tenga conocimiento básico de lo que se quiere hacer o de lo que está haciendo. Y ahí es una variable más, la opinión del traductor, si es que lo tienes, ¿no? Porque en otras ocasiones tratar de entrevistar a una gente que o no habla o su conocimiento del español es muy elemental, es muy difícil. Se interpretan cosas completamente diferentes. Había un investigador, no sé, a lo mejor ya murió cuando yo lo conocí, y era una persona grande, Xolocotzin, me acuerdo que se llamaba. Era una persona que él decía, Efraín Hernández. sí, Xolocotzin, ¿no? Xolocotzin, lo ponían con X. Y él Sí. decía que él se iba a vivir a las comunidades y trataba de integrarse a las comunidades y decía que eso de sacar un aparato, un papel y estar tomando notas, la gente lo veía mal, creaba desconfianza. Entonces era una persona que se iba a vivir a la comunidad, con las experiencias, no tanto de relación de entrevistado a entrevistador, sino una relación de amistad, en muchas ocasiones al calor de unas serpientes bien elásticas. Pues cuando el entrevistado se veía así en una relación de amistad, pues cambiaba completamente la actitud, ¿no? Porque si tú sacabas el aparato, llámese grabadora o videograbadora o en fin, pues se saca de onda la comunidad, la gente, mientras que estás platicando así de manera informal, pues de alguna manera todo lo vas guardando en tu mente para después escribirlo, cosa que no siempre tenemos esa costumbre, pero este cuate tenía esa costumbre y bueno, pues tenía reconocimiento a nivel nacional, ¿no? Entonces, estos son algunas experiencias, repito, yo he trabajado en diferentes grupos, con diferentes grupos indígenas, es muy diferente, hay veces que llevas tu traductor, y llegas ahí con los que supuestamente vas a entrevistar y no lo entienden y luego, bueno, pues, tú diles eso, dicen, no les entiendo. Hay comunidades donde hay muchos grupos étnicos en una pequeña región y aunque lleves traductor no le entienden y dicen cosas que es exactamente lo contrario a lo que tú crees que están entendiendo. O sea, trabajar con grupos indígenas es toda una experiencia porque la barrera del idioma es muy grande. Gracias.
No, pues, gracias a ti, médico. Pues sí, digamos que ese detalle, créeme que yo no lo había contemplado, ¿no? Sin duda alguna, pues es algo relevante, importante, que pues complica mucho más el llevar a cabo un estudio de este tipo, ¿no? La barrera de idioma, pues es una problemática todavía, o implica una problemática todavía un poco mayor. Bueno, con relación al doctor Solocoxi, sí, no, pues él falleció en 1991, médico, tuve la fortuna de conocerlo. Sin duda alguna, un extraordinario agrónomo, pues. ¿Qué cosa Muy me has bien. ¿Alguien dicho? más? ¿Qué cosa me has dicho? No me avisaron ¿Perdón? que ya se llamó. No, no sabía. Digo, yo me imaginaba que había muerto, pero cuando lo conocí ya era grande. Entonces, pues ahorita Sí, ya. sí, 35 años que murió. sí, 30 y Gracias. tantos, así es. ¿Alguien más? Bueno, ahí les dejo el parrafito para... Otra Yo, cosa, doctor, otra Sí, cosa, adelante. Ajá, Paulina, si me permite, luego me gustaría comentar algo más. de acuerdo. Paulina, Adelante, adelante. doctora. nada más comentarle que, por ejemplo, en nuestra área de trabajo, últimamente se ha hablado, bueno, yo he escuchado porque no me dedico a eso, y coincido también con el médico Daniel, me ha tocado dar asesoría técnica a grupos donde pues el idioma no es el mismo, ¿no? Y tenemos que llevar traductor. Pero bueno, últimamente he estado viendo esta como tendencia, ¿no? A algo que se llama etnografía veterinaria. Y a lo que nos compete, pues, ¿qué tiene que ver? Bueno, yo ahorita estoy escuchándolo atentamente, con respecto al humano, ¿verdad? Hay muchas cosas que se parecen en lo que nosotros trabajamos. Yo doy un curso de etología y bienestar animal. Y el bienestar animal también agarra algunos componentes de lo que se ha estado hablando, ¿no? Incluso ahorita el gobierno pues creó la Secretaría del Bienestar, todo lo que gira en el entorno del animal para que pues sea productivo, ¿no? Y también, y él esté en las condiciones adecuadas, ¿no? Donde pueda estar libres de algunas cosas que le pudieran afectar y que eso pues repercute en una baja productividad. Esto de la etnografía veterinaria, ahorita que lo recordé, nada más es un comentario, ¿no? Existe, pero yo no había escuchado nunca la había escuchado hasta que una de mis compañeras de doctorado hizo una presentación de esto, ¿no? Ella es médico veterinario. Y trataba precisamente, de ver el entorno, describir el entorno, los aspectos etnográficos relacionados con los animales, desde la tradición, ¿no? De sus costumbres, la tradición, como dicen, que se pasa de boca en boca, oral, sobre el sacrificio, ¿no? De las festividades en las que se involucraban estos animales, las tradiciones, así como algunos usos que se le daban a los animales para, bueno, no sé si para curar a los animales o tal vez también relacionada con la cura de los animales y las costumbres que giran, como la herbolaria, ¿no? La medicina tradicional. Y bueno, nada más era un comentario, doctor. Ahorita me acordé de eso, porque como que voy ligando lo que se está viendo en el diplomado, más con respecto a los animales, ¿no? ¿En qué me puede servir? Porque pues es un poquito difícil para nosotros meternos, ¿no? A esta área de estudio, porque bueno, pues para eso existen los especialistas y poder hacer algunos trabajos relacionados con nuestras áreas. Es todo. Gracias, Muy doctor. bien, doctora. Le agradezco mucho, muchas gracias. Adelante, médico. Sí, lo que yo quería comentar es que todo lo que nos has dicho me parece muy bien.
Lo que a mí me saca de onda, me llama la atención, es de que en muchas ocasiones, o al menos a mí me queda muy claro, que es muy difícil hacer cambiar a la gente de su forma de ser y actuar. Y decimos, bueno, pues todo esto lo hacemos con el afán de respetar sus tradiciones y costumbres. Pero en muchas ocasiones hacemos estos estudios y ya que los tenemos, pues a lo mejor directivos, otras gentes nos dicen, bueno, y ahora traemos el programa de X recurso, y vamos a dárselo a conocer para que lo adopten y propiciar el cambio. Y en muchas ocasiones no respetamos o como que no tiene, ya no le damos ese sentido a todo el estudio que nosotros hicimos. Por ejemplo, a ver si no piso callos. La escuela tradicionalmente ha trabajado con la soya. Es excelente alimento, todas las ventajas que tú quieras está muy bien. Pero la gente o no la conoce por tal vez no poder tener acceso a ella, o porque, repito, es muy difícil hacerlos cambiar de forma de pensar. Y, por ejemplo, en comunidades como Copalillo, en donde el colegio está trabajando con una comunidad indígena, pues seguramente se hizo un estudio y pues seguramente también se habló de todos sus problemas y yo estoy seguro que en ningún momento salió que tienen el interés en trabajar con soya y sin embargo ya se les está induciendo a que cultiven la soya y a lo mejor se les convence, echan mano de la soya, pero cuando quieren, ¿cómo se dice?, extender su uso, pues ya no tienen los insumos y se queda trunco. Y si pasa el tiempo, pues esto se queda en el olvido. A diferencia de que lo que ellos tengan, por ejemplo, el maíz, la calabaza, el frijol, cuando hicimos el diagnóstico y cuando los entrevistamos y cuando les hicimos todas las encuestas, pues salió una problemática. Sobre eso hay que trabajar. No hay que crearles nuevas necesidades que ellos no tienen. Repito, no necesariamente tiene que ser en el aspecto de producción, pero queremos que afuera produzcan otras alternativas. A lo mejor yo no quiero decir que la soya esté mal y que muy mal, y no, nada de eso. Pero en muchas ocasiones tratamos de cambiar una cultura que ya traen y que es muy difícil que ellos adapten. Por ejemplo, en el aspecto alimenticio, cambiar su forma de hábitos alimenticios, híjole, qué difícil. Que a lo mejor sí lo prueban y sí, está sabrosa la soya, nutritiva, todo lo que tú quieras, pero después de un tiempo, ¿y ahora quién consume habitualmente la soya? Nadie. Y si pasa más el tiempo, se queda en el olvido. Y ese proyecto donde se pretendió pues mejorar, como que se queda en el olvido. O sea, por eso es tan importante que las gentes sean ellas mismas las que propongan pues sus soluciones, ¿no? Decir, bueno, yo aquí produzco maíz, pero mi maíz, mi parcela me da muy poquito, pues vamos a entrarle para que produzca más en base a sus problemas y no crearle nuevos problemas. No sé si me expliqué. Gracias. Y no, por supuesto que sí se explicó, y bien, tiene razón. Acá mi opinión sería la siguiente, ¿no? En ocasiones, bueno, es difícil cambiar a todos, por supuesto, ¿no? Pero digo, yo hago lo que hago con mis alumnos, digo, trato de motivarlos a que lean. Les doy X cantidad de libros durante el semestre, se los recomiendo, etcétera, etcétera. Y yo sé de antemano que de los 35 que tengo en un grupo, pues a lo mejor uno o dos van a leer uno o dos libros, pero con esos uno o dos, uno doy por bien servido. Entonces acá igual, ¿no? Difícilmente vamos a hablar de un cambio masivo, digamos, por decirlo de alguna manera, pero con que uno o dos logren cambiar, pues sería, ya se puso un granito de arena, ya se colaboró con algo, ¿no?
Y lo otro, bueno, al final del día, creo que como instituciones de educación superior, pues tenemos ese compromiso, ¿no? Entonces, posiblemente nos quede cumplir con ese compromiso a nosotros y ya, bueno, dependerá de ellos si siguen, digamos, en este caso, cultivando, consumiendo soya o no. A lo mejor o posiblemente, pues, nuestro compromiso sea decirles todas las bondades que tiene, cómo cultivarla. Y bueno, ya será una decisión propia si lo hacen o no. Pero sí, comparto la opinión, muy complicado, pues, hacer un cambio, digamos, que realmente, pues, importante, ¿no? Ojalá y lo de Copalillo pueda pues, generar cambios y resultados importantes. Creo que sería bueno para la institución, pues. Bueno, ok, vamos a continuar. No sé si hay alguien más, algún comentario, alguna opinión adicional. Doctor Mauricio, Sí, ¿puedo comentar algo? sí, por supuesto. Adelante, doctor. Sí, bueno, mire, a través del tiempo, pues estas cuestiones de resultados en comunidades técnicas ha sido muy complicado porque ha evolucionado, pues, de hace muchísimos años. Se han hecho ese tipo de entrevistas y poder analizar de manera sistemática los resultados. Antes eran muy sencillas, muy simples, y teníamos resultados también muy simples, ¿verdad? Pero a través del tiempo en diferentes países se han optado a hacer estudios más sofisticados, más actuales, y se han ido actualizando, pues, este tipo de encuestas, este tipo de resultados, y ha repercutido en diferentes localidades, comunidades, estados. Pero aquí surge una pregunta importante, para mí, y sería cuestión de que me la comentaras. ¿Por qué aquí en México, los estados de Guerrero, Oaxaca, son los estados más pobres, son los estados que tienen mayor superficie y que las comunidades les cuesta mucho trabajo tratar de cambiar? Ha habido programas a través de los gobiernos federales, como los programas de Sembrado Vida, que hay apoyos a la gente para poder producir. Hay apoyos de darles recursos económicos a la gente que tiene mayor de 60 años. Y es difícil cambiar las costumbres, su alimentación. Y he notado también de que para ellos es más fácil cambiar su alimentación a lo que la hacen otras comunidades más sobresalientes. Por ejemplo, si comparamos Copalillo con Iguala o Copalillo con Cuernavaca, pues nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, hay gente de Copalillo que se va a abastecer a los centros comerciales y se llevan muchos productos industriales para sus comunidades, ¿verdad? Y ellos de ahí se van haciendo su alimentación. Y para ellos es muy fácil, muy cómodo y barato, y tienen el producto en casa, no se descompone supuestamente para ellos. Y en cambio en las ciudades tienen mayor confort, pues la gente pues ya casi no quiere, poca gente, pues, hay poca gente que pues quiere pues los consumos, los productos industriales que se encuentran en los centros comerciales, pues ahora sí ya no los quiere comprar, mejor quiere comprar productos orgánicos, aunque estén feos, pero mejor prefieren ese tipo de productos porque les causan menos daños a su salud. Y en cambio, pues si la gente de Copalillo siembra sus cultivos, pues los puede sembrar y así están acostumbrados a consumir lo que están produciendo, pero sería cuestión de decirles que ya no utilicen tanto producto químico, pues, para que sigan conservando sus productos que saben sembrar y de ahí pueden alimentarse. Pero como, pues, tienen a veces recursos
y hay gente de Copalillo muy humilde que traen sus camionetas bien bonitas, muy lujosas a Iguala y se surten y se van otra vez a Copalillo y ahí viven, ¿no? Entonces, aquí la pregunta está, ¿por qué cuesta mucho trabajo estas comunidades de Guerrero, de Oaxaca, cambiarlas y a que vivan un poquito más, otro estilo de vida que sea un poquito más diferente, más cómoda, pues, y que se vea otras costumbres? ¿Por qué? Porque ellas mismas, nomás con su forma de vestir, inmediatamente detectamos que vienen de una comunidad. Y luego, pero pensamos que también viven pobres, viven humildes, pero no. Traen su lana, traen su lana, y yo creo que, pues, si las ve por ahí una gente mala, pues ni les caso les hace, pero ellos traen su dinero y sus camionetas bien grandotas y bonitas. Es mi comentario para comentarle por qué no progresar a esa gente de esos lugares. Sí me gustaría escuchar tu comentario. Gracias, doctor. Ok, Doc, no, gracias a ti. Bueno, complicada respuesta, ¿no? Buena pregunta, y dicen que para las buenas preguntas, pues normalmente no hay muy buenas respuestas, ¿no? Pero bueno, así de bote pronto, pudiera ser el hecho de que Oaxaca, Chiapas, Oaxaca, Guerrero sean los estados más atrasados del país, los estados más pobres. En algún momento puede que tenga relación sus recursos, es decir, el medio físico, ¿no? Muy accidentado, que no ha permitido así como que una alta tecnificación. Eso también ha orillado o ha como tenido como consecuencia bajos rendimientos. Por tanto, podría ser eso en parte una explicación del atraso, ¿no? La parte de la educación, ¿sí?, de las personas también es otra, ¿no? Son los estados con los más altos índices de analfabetismo, ¿sí? Y entonces es complicado, es difícil trabajar, convencer a gente bueno, que no tiene así como que un alto grado de educación, de cambiar, ¿sí? Muy ligado a la parte de la educación, la idiosincrasia, la forma de pensar, el conformarse con un estilo de vida. Por ejemplo, yo he conocido personas así con las cuales he interactuado, que dicen que tener un trabajo fijo no cabe dentro de su cabeza, ¿sí? Ellos trabajan 2 días, y digo, por ejemplo, allá en la costa, por fortuna creo que un peón gana bien, con trabajar 2 días o trabajando 2 días, les permite vivir el resto de la semana. Entonces es lo que ellos hacen, trabajan 2 días y viven el resto de la semana, y así sucesivamente, así se la llevan 2 días más y viven el resto. ¿Y qué es lo que dicen? Tener un trabajo de planta no está dentro de su proyecto de vida, porque dicen es estar esclavizado al trabajo. Literalmente así me lo han dicho más de uno. Entonces, tiene que ver con idiosincrasia, ¿no? Con cómo nosotros, esa cosmovisión que tenemos de la vida, ¿no? Y muy ligado a la parte de la educación. Podría decir yo también, y esto acordándome un poquito por ahí un libro que tuve la oportunidad de leer, y el autor decía, bueno, comparaba, ¿por qué ciudades, por ejemplo, como Laredo, Texas, y Nuevo Laredo de este lado en México, ellos sí tienen las mismas condiciones físicas, ¿sí? Prácticamente en ese sentido no hay diferencia, y el grado de desarrollo, ¿sí?, que hay en uno y otro lugar es diametralmente opuesto, ¿no? Entonces, digamos que el argumento central de ese libro, ¿no?, desde el punto de vista del autor, ahorita no recuerdo exactamente quién era, pero él hablaba del funcionamiento de las instituciones, ¿no? A eso atribuía el desarrollo en un lado y el no desarrollo o atraso en el otro lado, ¿no? Cuando las instituciones funcionan, es decir, hablo, por ejemplo, las instituciones encargadas de impartir justicia, por ejemplo, ¿sí?
las instituciones encargadas de implementar programas sociales, ¿no? Acá en México existen filtros en donde tal vez la cantidad de recursos que llega realmente a quien va dirigido pues es poco comparado con el presupuesto que realmente se destinó a un programa. Entonces, caso Estados Unidos, pues, las instituciones funcionan bien. Eso, según el punto de vista de ese autor, era la clave, era la parte medular que explicaba por qué Laredo, Texas, por decirlo, era una ciudad desarrollada y de este lado, todo lo contrario, ¿no? Y para concluir, de repente yo he escuchado a mucha gente, sobre todo políticos, ¿no?, que dicen que se va a acabar con la pobreza. Eso es una aberrante mentira. El sistema, el modo de producción bajo el cual vivimos, el sistema capitalista de producción, pues, una de las condiciones para su reproducción justamente es que haya pobres, pues, ¿sí? Si todos fuéramos ricos, pues ¿quién diablos iba a trabajar? ¿Quién le iba a trabajar a Carlos Slim si todos fuéramos empresarios? Pues, entonces, una condición para que exista y se reproduzca el sistema capitalista de producción es justamente que haya pobreza. Y no solo eso, sino que el mismo sistema, así, genera que la riqueza se concentre cada vez en muy pocas manos y los desposeídos, los que no tienen, cada vez sean más, ¿no? Y eso lo ha demostrado la historia. Aproximadamente, a ver si me acuerdo bien del dato, el cerca del 1%, y estoy hablando de datos de Estados Unidos, el 1% de la población era dueño algo así como del 80% de la riqueza. Entonces, hay un libro de, ¿cómo se llama? Carl Sagan, me parece que es este señor, sí, Carl Sagan, buenísimo en ese sentido, pone argumentos vastísimos y cuestiones, realidades, pues, no inventos, datos fidedignos, en donde justamente habla de eso, ¿no? El sistema en el que vivimos es total y absolutamente injusto, ¿no? Inequitativo y bueno, injusto por donde lo veamos, ¿no? Hay quienes tienen abundantemente y quienes prácticamente no tienen nada, ¿no? Entonces, el mismo sistema, ya no hablemos de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas, hablemos del sistema capitalista de producción ya en el mundo incluso, pues genera esas desigualdades, esas inequidades y consecuentemente esas iniquidades, pues. Entonces, la pobreza, mientras vivamos en un sistema como este, sistema capitalista de producción, un modo de producción capitalista, la pobreza siempre va a seguir existiendo, pues, y es imposible erradicarla. Es lo que te puedo decir, doctor. Sí, gracias, doctor Mauricio. Nomás te comento, doctor, que en un trabajo que realicé en el Colegio de Posgraduados con el doctor Aníbal Quispe, con respecto a una situación de estudio en Chilapa, Sí. nos dimos cuenta que antes Chilapa no era, su terreno, sus parcelitas no eran tan pequeñitas como ahorita, sino que antes eran más amplias. Y lo que se fraccionó tanto Chilapa en sus terrenitos es de que los padres de familia les heredaban a sus hijos un pedacito. Si tenían, digamos, 5 hectáreas y tenían 5 hijos, hombres o mujeres, pues a cada uno de ellos le daba 1 hectárea y ya lo partían, ya lo fraccionaban. Y es por eso que, pues ahora sí ya no se cultivan extensiones altas de flores o de cultivos básicos, lo que sea. Entonces se fraccionó. ¿Por qué? Porque los padres hicieron y permitieron de que a sus hijos les heredaban, pues, y ya el dueño que tenía esa superficie con el tiempo se va haciendo más pequeño y se reducían.
Entonces esos hijos tenían hijos y les daban también un pedazo de terreno, pero para que lo cultivara, y se hace más pequeño todavía. Y es por eso que, pues, ese es el origen, pues, casi de que hay muchas parcelitas pequeñas en Chilapa. Gracias por el comentario. Sí, un poquito abonando a lo que comento, Doc. Sin duda alguna, la pulverización en la propiedad de la tierra ha sido una traba para el desarrollo del campo mexicano. Creo que no es políticamente correcto decirlo, pero así ha sido, ¿no? Si nosotros, no sé, estudiamos a los farmers, porque allá no hay campesinos, farmers gringos, pues son gente que tiene, bueno, ellos que son acres, ¿no? Mínimo 400, 500 acres, o sea, no tienen la media hectárea, el cuarto hectárea, los 3/4 hectáreas que tienen en Oaxaca, la gente que practica la agricultura de mosaicos, pues, ¿sí? Entonces, sin duda alguna, desde el siglo pasado, bueno, con la famosísima reforma agraria, parece ser que tal vez haya jugado en contra del desarrollo del campo, ¿no? Digo, habría que hacer como que un estudio un poquito más profundo, pero yo sí he leído autores pues, que afirman eso, ¿no? Que el asunto de la pulverización, pues, ¿qué hace un productor con, no sé, 3/4 de hectárea o con 1 hectárea, con 2 hectáreas? Pues, imposible pensar en una economía de mercado. Pues, básicamente, quien tiene esa cantidad de tierra, pues simplemente está condenado a practicar una agricultura de subsistencia. Pero bueno, esas son ya a lo mejor otras cuestiones que igual pudiéramos comentarlas posteriormente. Interesante el tema, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor Mauricio, el maestro Escalante tiene la mano levantada. Adelante. Buenas noches. Sí, un comentario. Yo sí difiero con respecto al que le echamos la culpa de tal sistema, ¿no? Los sistemas ya están dados, estamos viviendo en este lugar. Entonces hay que nosotros adaptarnos al sistema. Y si queremos modificar algo, hay que empezar por nuestras propias propiedades. Les pregunto, las personas que están en contra de X sistema, ¿cuánto han contribuido de su salario a dárselo a los pobres? ¿Sí? Aquí, al menos en esas regiones, he visto que la gente que tiene algunos recursos hace sus campañas de llevar alimentos a los presos, llevar alimentos a los asilos de ancianos, a los hospitales. Ahí están contribuyendo, ¿sí? Sin necesidad de que tengan fotografías ni nada, ¿no? Entonces es fácil echar críticas hacia los sistemas, pero hay que decir yo que he contribuido para modificar ese sistema, ¿sí? Ahora, los esquemas que estamos manejando o que están manejando, ¿sí? No los podemos modificar de golpe, al menos yo no puedo, ¿sí? Y es fácil ser revolucionario de Facebook, revolucionarios de Yahoo, revolucionarios de WhatsApp, ¿sí? El chiste es yo que he contribuido para modificar esos sistemas. Si estoy en contra de eso, tengo mi recurso, tengo un salario fijo, me han visto ir vuelvo a repetir, a los centros de beneficencia, la Cruz Roja, dar donativos, he ido al mercado, a las colonias, a dar comida, ¿sí? Entonces, ahí hay que empezar, y ya después podemos modificar o dar sugerencias de los sistemas que hemos trabajado. Y esto, por ejemplo, no es necesario ir a la montaña ni a la sierra, aquí mismo en Iguala. Hay colonias que no tienen nada, ni agua, ni luz, drenaje, no tienen nada, ¿sí? Y sí tienen un resto de enfermedades. Entonces, nosotros sí podemos ir a contribuir a llevar a esos lugares los recursos que a nosotros nos sobran, porque somos capitalistas, dice el ponente, los que tenemos dinero, ¿sí? A lo mejor tenemos mucho dinero. Entonces, sí podemos contribuir, ¿sí? No nomás estar sugiriendo, criticando un sistema fulano, mengano. Yo qué he hecho para que la naturaleza esté limpia, yo qué he hecho para que donde yo vivo
esté bien, yo qué he hecho para beneficio de los demás, ¿sí? Se le llama la holística, se le llama tiene varios nombres, ¿no? Ya técnicos, ¿sí? Entonces, la mística que hizo, la mística es, lo holístico que es, eso es lo que estamos contribuyendo en la sociedad, y el individuo que está tranquilo consigo mismo, no se dedica a estar criticando, se dedica a tratar de mejorar a la gente que nos está rodeando. Gracias. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, obviamente sin dar detalles, bueno, en mi caso personal sí he tratado de colaborar cuando he podido con alguna gente, ¿no? Nada más digo para no dar más detalle. Y bueno, lo que sí puedo comentar que la historia, la sociedad es un ente que está en constante evolución. No está estática. Empezamos con la comunidad primitiva. Posteriormente se disolvió la comunidad primitiva, se pasó al esclavismo, luego al feudalismo. El feudalismo se disuelve, digamos que generó sus propias contradicciones internas y viene el capitalismo y, según lo que dice la teoría, pues el capitalismo también en algún momento, no nos tocará verlo seguramente, pero en algún momento llegará a su fin. Entonces, la historia de la sociedad es una historia total y absolutamente viva, evolutiva, pues, y que no es estática, pues, algún día va a cambiar. Simplemente como comentario, pues. No sé si hay alguna otra intervención, algún otro comentario. Bueno, sí, mire, no solamente la sociedad está evolucionando, también evoluciona la naturaleza, ¿sí? Todo en esta vida, llámese animales, vegetales, plantas, minerales, etcétera, va evolucionando. Es la función que tiene el universo, ¿sí? Entonces, si se está hablando del sistema de vivir del ser humano, bueno, tiene que evolucionar, tiene que cambiar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestras familias? Que nuestros hijos se eduquen y sean, que tengan alguna profesión. A lo mejor en nuestra familia no todos tuvimos la oportunidad de tener una profesión. Entonces, ¿cómo evoluciona esa familia? Que estamos poniendo a nuestros hijos a prepararse, a que sean mejores que nosotros. ¿Por qué? Porque los sistemas que hemos tenido, por ejemplo, ahorita que estamos con el teléfono, ¿sí? Esto es evolución. La educación ya debe ser, cambiarse. ¿Por qué? Porque ya no estamos en tiempos de ir a recitar, ir a leer un poema ahí al salón. Ya estamos en la época de estos medios de comunicación, que si nosotros queremos saber cuánto mide un área, pues el mismo aparato ya te lo está dando. Si nosotros queremos saber el nombre científico de una planta, el mismo aparato te lo está dando. Si nosotros queremos saber cuántos tabiques vamos a utilizar para una barda, el aparato te lo está dando. Entonces, ya la evolución educativa y del ser humano va cambiando, ¿sí? El chiste es saber utilizarlo. Y no nomás es la sociedad, cambia todo, los animales, cambian todas las plantas, todo evoluciona. Y si no estamos cuidando nosotros estos cambios climatológicos, dentro de poco vamos a fenecer. Lo que no cuidamos va a fenecer. Ahorita, por ejemplo, ¿cuándo se había visto que en Iguala hubiese estas temperaturas insoportables? Ya no podemos estar, pero es gracias a que ya tenemos muchas casas, los terrenos que eran de cultivo ya son casas, ¿sí? Y ya tenemos que evolucionó la zona urbana, ¿sí? Y el campo también evolucionó, uno positivo y otro negativamente. Entonces, todo ser vivo que está en el planeta y también la materia inerte va evolucionando. Gracias. De acuerdo, profe, muchas gracias por su comentario. Dicen por ahí, pues, que la única constante es el cambio, ¿no? No sé, ¿hay alguna otra participación? Bueno, era lo que te decía, colega, no vi quién, pero bueno, ya para terminar, digo, faltan 10 minutos,
algunas consideraciones éticas cuando se utiliza el método etnográfico. Aquí está una imagen que, bueno, creo que habla por sí sola, ¿no? ¿Qué les sugiere la imagen que estamos viendo, colegas? ¿Qué pudieran compartir con relación a eso? Doctor Mauricio, a lo mejor la ignorancia con lo que se está, le están haciendo a la persona. Sí, porque ella piensa que lo van a saltar, pero la otra persona piensa también que le va a sacar una fotografía nomás, pero pues dependiendo pues de la forma de pensar de cada una de las personas, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Algo hablábamos hace rato, creo el médico, ¿no? Comentaba, ¿no? Pues de esto, ¿no? De que de repente la tecnología, al sacar una hoja, al sacar una grabadora, no sé, una cámara, de repente asusta a la gente, deja de actuar de manera natural. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, buenas noches. Yo interpretaría estas acciones de una cámara o de una grabadora X o Y como un intento, digamos, como de violación a la privacidad de las comunidades o de una persona, ¿no? Entonces todo depende, digamos, de cómo se enfoque la situación, pero yo considero que el que se lleve así se esté utilizando estas tecnologías como que pudiera ser un atentado ante la privacidad de la comunidad o de las personas o de un grupo de personas, ¿no? Es la opinión que comparto. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Sí, lo que decíamos, que el comportamiento de la gente pues, es muy diferente bajo estas circunstancias de esta caricatura, que si yo me hago amigo de esta persona y pues, a lo mejor nos tomamos una cervecita y empezamos a platicar de cosas que nada tienen que ver, el comportamiento es un mundo de diferencia, que si yo saco una cámara pues tan impresionante como la que satiriza la caricatura, incluso dentro del equipo, no sé si sepan, dentro del equipo de una cámara fotográfica que se dirige hacia el objeto, se llama objetivo. La lente esa se llama el objetivo. Y hay un aditivo que tiene un efecto así como de espejo, de tal manera que como saben que la gente se comporta diferente, hay gente que se molesta, que se ofende. A mí me gusta la fotografía y le he tomado fotografías a esa gente y te dicen, pues, ¿qué te traes? ¿Por qué me tomas esa foto? Incluso en alguna ocasión tomé una fotografía de un baño de estos ecológicos y luego salió el dueño y me reclamó, pues, ¿tú quién eres? ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué no? Nada más lo tomas. O sea, no estaba haciendo nada malo, pero luego lo tomó mal. Entonces decía, incluso hay parte de un equipo en donde tú aparentemente estás dirigiendo tu cámara hacia una flor, pero en realidad estás tomando la imagen del que está a 90 grados para que no se malinterprete. No sé si me explico, no recuerdo cómo se llama ese aditamento del objetivo, en donde tú aparentemente estás viendo hacia una dirección, cuando en realidad estás tomando la imagen de algo que está a 90 grados. Precisamente para que la gente pues no se moleste, no lo tome a mal. Hay gente que incluso cree que le roban el alma cuando le toman una foto, ¿no? Entonces hay gente que no lo ve bien. Y eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Hay gente que se ha hecho muy buena lana con fotografías de gente que no recibió ningún beneficio. No sé si me explico. Hay fotografías en donde pues, son muy expresivas porque el fotógrafo es un artista, porque capta toda pues es el arte de la fotografía, ¿no? Capta la verdadera angustia, situación, alegría, lo que sea, en una sola imagen, sin decir una sola palabra. Entonces, es difícil, por eso es un arte. No cualquiera lo hace, pero hay gente que se molesta.
Y repito, hay gente que recibe pues, muchos premios sustanciosos por una fotografía y el que en realidad debería de recibir esos beneficios, pues ni se entera que pues, fue objetivo de un reconocimiento. Gracias. Muchas gracias, médico. Pues sí, sin duda. Allí se está invadiendo total y absolutamente la privacidad de la gente. Y el señor ese investigador, digamos, está haciendo pues, todo lo que él cree necesario para obtener su información, ¿no? Sin considerar, pues, a la otra parte, ¿no? Terminamos con esta otra, así muy rapidito. Vean, el investigador allí en una cápsula y está tratando de investigar, de entrevistar, algo así, pues prácticamente a un moribundo, ¿no? Hay una fotografía, a lo mejor ustedes la conocen, de un niño africano que está muy mal, está a punto de morirse, y atrás de él está un sopilote que nada está esperando a que se muera el niño para comérselo. Entonces un fotógrafo tomó esa fotografía y fue premiada y galardonada en muchos lugares y bueno, fue muy sonada. Incluso se hizo una película de esa fotografía en donde después le preguntaron al fotógrafo, oye, ¿y qué pasó con el niño? Porque le preguntaron, bueno, y finalmente, ¿qué fue lo que hiciste? Y todos pensaban que, pues, seguramente espantó al sopilote y le dio de comer al niño. Y dice, no, pues yo nomás dejé que pasaran las cosas, yo no me metí. Y fue muy criticado por eso. Terminó suicidándose. Ese fotógrafo, después de que recibió muchos premios, y después de que lo criticaron hasta que se cansaron, terminó suicidándose por esa fotografía. No es cotorreo, es la realidad. Nada más como un comentario de esa fotografía. No, pues, creo que empata perfectamente con lo que aquí vemos, ¿no? Dice que las temáticas que le interesan a este señor, al académico, ¿no? Pues están totalmente alejadas y descontextualizadas de la situación que experimenta la gente que son investigadas, ¿no? O sea, a él le interesa el dato, la información, posiblemente publicar el artículo que le va a dar lustre y nada más. Y pues a sus investigados, la materia prima que utilizó, pues ahora sí que pues, le vale un soberano cacahuate la suerte que puedan tener, ¿no? Bueno, pues creo que, bueno, se nos terminó el tiempo. De hecho, terminamos dos diapositivas, pero realmente concluimos con el tema. Pues yo les agradezco mucho el favor de su atención, sus comentarios. Sin duda alguna, nutren mucho aquí al curso y en lo particular también me han nutrido enormemente, ¿no? Creo que también ha sido un proceso de retroalimentación en donde he aprendido, lo cual pues agradezco mucho. De mi parte es todo. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Maestro Hugo, adelante, por favor. No, pues ya muy buenas noches, estuvo muy nutrido el día de hoy. Les agradecemos. El día de mañana les estaremos enviando el enlace respectivo. Que descansen. Gracias, doctor Mauricio. Gracias a todos por asistir. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.